servir al partido, para servir al pueblo. En la historia de este país nunca ha habido un partido parecido al PLD. El 18 de noviembre de 1973 estallaron las contradicciones internas en el PRD cuando en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Bosch se retiró molesto, luego que Pablo Rafael Casimiro Castro formulara acusaciones contra 3 miembros de la comisión permanente de ese partido. Esa misma noche renunció del partido junto a otros miembros de la citada comisión y atribuyó su dimisión a la presencia de personas que se oponen al desarrollo de la conciencia política de los miembros del partido. Al día siguiente, el profesor Juan Bosch, con otros renunciantes del PRD, anunció la creación de un nuevo partido, el Partido de la Liberación Dominicana, para continuar los lineamientos políticos y programáticos que era imposible continuar desarrollando dentro del PRDismo. Al conocerse el anuncio del nuevo partido, seguidores de Juan Bosch se dirigieron al local ubicado en la Avenida Independencia, esquina calle Cervantes en Gascue. Allí desmontaron los letreros del Partido Revolucionario Dominicano y procedieron a pintar y colocar el nombre de la nueva organización política. La mayoría de los ocupantes del local eran estudiantes PRDistas organizados en el Frente Universitario Socialista Democrático, FUST, encabezados por sus dirigentes Félix Jiménez Felucho, Gustavo Montalvo, Juan Francisco Santamaría y Franklin Almeida. Al mes siguiente se celebra el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, el 15 de diciembre de 1973. Ese día quedó constituido el Partido de la Liberación Dominicana. Ese día nació el PLD. Para sorpresa de muchos, Juan Bosch, con 64 años de edad, iniciaba desde cero la construcción de un nuevo partido. Cuando nosotros decidimos salir del PRD para crear un partido que debería llamarse, como se llama este, Partido de la Liberación Dominicana, lo hicimos porque habíamos hecho esfuerzos para echar dentro del PRD las bases de un partido sano, un partido de compañeros dispuestos a trabajar por el pueblo dominicano y no por sus ventajas personales, por sus beneficios personales. Y encontramos que no había manera de lograr eso dentro del PRD. En el Congreso Constitutivo del PLD participaron 64 personas procedentes de diferentes puntos del país, Nueva York y Puerto Rico, escogiendo estos a 25 miembros para el Comité Central y 5 integrantes para el Comité Político, cuyos primeros miembros fueron Juan Bosch, presidente, Antonio Abreu, secretario general, y como miembros Rafael Alburquerque, José Joaquín Vidó Medina y Cheche Luna. Sobre el color morado y la estrella amarilla, para identificar el nuevo partido, una versión sostiene que la estrella amarilla fue tomada de la bandera de Vietnam, patria de Ho Chi Minh, por quien Juan Bosch sentía gran admiración. Y sobre el color morado sostiene que significaba dignidad y esperanza para el pueblo dominicano. Pregonando el inicio de una nueva era en la política dominicana, promoviendo su partido y sus nuevas ideas, Juan Bosch hizo un recorrido por ciudades, barrios y campos de diferentes puntos del país.
En medio de la campaña electoral y dentro de la tensa situación política del momento, el Partido de la Liberación Dominicana celebró la conferencia Salvador Allende los días 10, 11 y 12 de mayo de 1974. En esta conferencia se concibieron las teorías con que se diseñaron los métodos de trabajo que el partido pondría en práctica, insistiendo en construir un partido de organismos, no de individuos, y se trazaron los fundamentos teóricos de las estructuras orgánicas y del método de trabajo que se aplicaría en todas las tareas del PLD. Semanas antes de las elecciones, el gobierno acentuó su campaña represiva y lanzó militares a las calles a hacer campaña reeleccionista de apoyo al candidato presidente Joaquín Balaguer. En medio de la grave situación, el Partido de la Liberación Dominicana decidió no participar en las elecciones. Semanas después, el Acuerdo de Santiago y su candidato Antonio Guzmán Fernández también decidieron no participar en las elecciones presidenciales programadas para el 16 de mayo de 1974. Con la abstención de los partidos de oposición y con la sola participación del presidente Balaguer y su partido reformista, además de un minúsculo partido jugando el papel de opositor, el 16 de mayo de 1974 se efectuaron las votaciones que intentaron legitimar la reelección presidencial del doctor Joaquín Balaguer. Más de 50% del electorado no asistió a los centros de votación a depositar su voto, según reportes periodísticos. No obstante la gran abstención, Joaquín Balaguer fue proclamado ganador de unos comicios en los cuales no tenía a quién vencer. El 16 de agosto de 1974, el doctor Joaquín Balaguer concluyó su segundo período de gobierno y automáticamente se juramentó para un tercer período, acompañado del licenciado Carlos Rafael Goico Morales como vicepresidente. Durante la celebración de la conferencia Salvador Allende, el miembro del Comité Municipal del PLD en Villarriba, Enrique Mata Santos, tomó un turno y dijo, entre otras cosas: necesitamos un periódico que nos represente y nos sirva de agitador, organizador y educador, que sea nuestra vanguardia. A Juan Bosch le gustó la idea y bautizó el periódico del PLD con el nombre de Vanguardia del Pueblo. 3 meses después de terminada la conferencia Salvador Allende y luego de un proceso de entrenamiento al personal que trabajaría en la nueva publicación, comenzó a circular el primer número del periódico Vanguardia del Pueblo, el jueves 1 de agosto de 1974, con una tirada de 8,000 ejemplares. No tenemos tierra, pero hay valor en Yamasa, dijo doña Tingo. Sí señor, en Yamasa, dijo doña Tingo. Agarre la mocha, suba la voz, que la tierra es mucha, dijo Tingo. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, que bueno, Francisco Alberto, caramba. En diciembre de 1974 se realizó la semana conmemorativa del primer aniversario del PLD, la cual incluyó una serie de charlas y actividades en diferentes puntos del país, entre estas el Congreso de los Comités Patrióticos Populares del Distrito Nacional.
Las actividades del primer aniversario concluyeron con un acto en el Cine Capitolio de la zona colonial, el sábado 14 de diciembre en horas de la mañana, con la participación de cientos de peledeístas. Al día siguiente, el domingo 15 de diciembre, a las 5:45 de la mañana, el profesor Bosch salió al exterior, dando inicio a una gira que lo llevaría a varios países, teniendo como destino principal a Bruselas, donde participaría como jurado del Tribunal Russell II, el cual iniciaría sus sesiones a partir del 16 de enero de 1975 y evaluaría la situación de los derechos humanos en Latinoamérica. El sábado 21 de diciembre de 1974 llegaron Juan Bosch y sus acompañantes al Aeropuerto Internacional José Martí, dando inicio a una visita de 15 días en la ciudad de La Habana, Cuba. En la capital cubana se reunió con Fidel Castro, con su hermano Ramón Castro y con el canciller cubano Raúl Roa. Juan Bosch, el expresidente de la República Dominicana y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, salió esta tarde vía cubana de aviación hacia Madrid, España. Junto con Bosch salieron con el mismo destino su compañera Carmen Quidiello y Emanuel Espinal Hernández, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Horas antes de la salida hacia Madrid de los visitantes dominicanos, Radio Habana Cuba le hizo una rápida entrevista a Juan Bosch. ¿Y cómo lo han tratado aquí en Cuba, Bosch? Pues con el típico afecto cubano. Además, tenga en cuenta que tanto mi mujer como yo tenemos en este país muchos amigos. Ella es cubana y lo son también mis 2 hijos. Y ahora tenemos una nieta también cubana, nacida hace menos de 6 meses. Sabemos que el primer ministro, comandante Fidel Castro, estuvo visitándolo anoche. Ustedes son viejos amigos. ¿Puede saberse de qué trataron? De muchas cosas, desde luego. De Santo Domingo, de Cuba, de los años de Cayo Confite, de la política mundial. Imagínense que teníamos años sin vernos y que aunque hablamos varias horas, el tiempo nos pareció corto, por lo menos a mí y a mis compañeros. Vous avez dit un jour que l'intervention américaine avait suscité à Saint-Domingue des milliers de communistes. Est-ce que c'était une plaisanterie ou bien le pensez-vous réellement? Non, c'est une naturelle conséquence. Parce que le sentiment nationaliste du peuple dominicain a été maintenant malheureux pour l'intervention américaine. Et la révolution démocratique, le sentiment démocratique du peuple a été frustré par l'intervention aussi. So the tribunal is helping to create the hope of the peoples that we can fight. Terminados los trabajos del Tribunal Russell, Juan Bosch y sus acompañantes viajaron a Estocolmo, Suecia, donde llegaron el domingo 19 de enero. De Suecia viajaron a Italia y de allí retornaron a Santo Domingo el sábado 1 de marzo en horas de la tarde. En febrero de 1976, el PLD entregó a la Junta Central Electoral 111.022 firmas como parte de toda la documentación requerida para solicitar su reconocimiento ante ese organismo. 4 meses después, el 5 de mayo de ese año, la Junta Central Electoral emitió la resolución otorgándole el reconocimiento oficial al Partido de la Liberación Dominicana. Para celebrar la ocasión, el domingo 9 de mayo de 1976, a las 4 de la tarde, se celebró un acto masivo en el local del PLD en la Avenida Independencia, donde se izó por primera vez la bandera morada del PLD y se interpretó el himno oficial del Partido de la Liberación Dominicana, de la autoría de los hermanos René y Manuel Merete. Cantemos juntos, compañeros, con todo nuestro
Al año siguiente, 30 de junio de 1977, se celebró el primer Congreso Nacional Elector Efraín Calderón Fernández. En este Congreso se aprobó la participación del PLD en las elecciones generales programadas para 1978. Este Congreso plebiscitario escogió a Juan Bosch como candidato a la presidencia de la República y a Rafael Alburquerque como candidato a la vicepresidencia. También escogió a sus candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores mediante congresos provinciales celebrados en las provincias donde el PLD tenía presencia en esos momentos. El domingo 2 de mayo de 1976, el Comité Intermedio Francis Camaño realizó el primer esfuerzo concentrado en el barrio 24 de abril del Distrito Nacional, con la participación de 3 brigadas integradas por 55 PLDistas cada una. El método de trabajo esfuerzo concentrado, implementado originalmente por el Comité Municipal del PLD en Santiago a finales de 1974, contribuyó enormemente al crecimiento, expansión y fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Brigadas de PLDistas se desplazaban los fines de semana, visitando diferentes barrios casa por casa, promoviendo las ideas del partido, ubicando a simpatizantes, a posibles circulistas, a futuros cooperantes y midiendo el grado de simpatía del pueblo hacia el PLD y su líder Juan Bosch. En agosto de 1977, el Comité Político del PLD aprobó la realización en todo el país de los esfuerzos concentrados, los cuales se convirtieron en lo adelante en práctica regular de todos los intermedios del partido. En medio de acciones represivas de la Policía Nacional y de la violencia armada protagonizada por la denominada Banda Colorá, se dio inicio a la campaña electoral para las elecciones generales de 1978. El profesor Juan Bosch es el candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Su voto es morado. Como la berenjena morada. Su voto es morado. Como el caimito morado. Su voto es morado. Como el aguacate morado. Y ese voto morado tiene en el centro una estrella amarilla. Aquí se sabe que nosotros no estamos participando en la campaña electoral en busca de votos, que nos limitamos a hacer solo lo que nos proporcione el número de votos que nos hace falta para que el PLD siga siendo un partido reconocido por la Junta Central Electoral. La dignidad tiene un nombre. Juan Bosch. Un partido. El PLD. Y un voto. Morado como la berenjena morada, con una estrella amarilla. El 16 de mayo de 1978 se celebraron las elecciones generales con la participación de los siguientes candidatos presidenciales. En horas de la noche del 16 de mayo, tropas militares ocuparon la sede central de la Junta Central Electoral y paralizaron el conteo de votos. Al momento de la incursión militar se computaba más del 25% de los votos, dándole una amplia ventaja al candidato del PRD, don Antonio Guzmán. Luego de una fuerte presión internacional, encabezada por el gobierno norteamericano, presidido por Jimmy Carter, y el venezolano presidido por Carlos Andrés Pérez, el presidente Balaguer habló al país y reconoció su derrota. El 16 de agosto de 1978,
tomó juramento como presidente constitucional de la República Dominicana don Antonio Guzmán Fernández, dando inicio a una política de plenas libertades públicas y respeto a los derechos humanos. Bajo el lema que las bases decidan, se celebró la conferencia Ho Chi Minh los días sábado 12 y domingo 13 de agosto de 1978 en el local de la Asociación de Detallistas de Provisiones, ubicado en la calle Jacinto de la Concha 49 en Villa Francisca. En ella se acordó la celebración del primer Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana, así como los temas a tratar en el mismo. Al mes siguiente de celebrada la conferencia Ho Chi Minh, el 22 de septiembre de 1978, 80 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, entre estos 4 miembros del Comité Central, presentaron renuncia a la organización política. La lista de renunciantes la encabezó el secretario general del PLD, Antonio Abreu Flores Tonito, y con él Juan Bosco Guerrero, Bonaparte Gotró Piñeiro, Miriam Abreu de Minguijón, Félix Alburquerque, Manlio Minervino, entre otros. Tres meses después de concluida la conferencia Ho Chi Minh, el 18 de noviembre de 1978, se celebró el primer Congreso Ordinario del PLD, bautizado con el nombre de Napier Díaz González, en homenaje al doctor en medicina nacido en Villa González en 1933, primer candidato a diputado del PLD en Santiago y activista del partido hasta su muerte el 8 de abril de 1978. El Congreso se celebró en el Cine San Carlos con la asistencia de más de 1.500 personas, llenando el local a toda su capacidad. En este primer Congreso se aprobaron normas que fortalecieron las estructuras internas del partido y el compromiso de cada miembro con la organización. Quedó establecido que para ser miembro del PLD, el aspirante debía pasar 2 años en un círculo de estudios y ser aprobado por otros compañeros para ser aceptado como miembro. La estructura interna con la cual funcionaría el PLD, delineada en la Conferencia Salvador Allende, quedó definitivamente establecida en el Congreso Napier Díaz González. Círculo de estudios, integrado por 5 aspirantes a miembros. Comité de base, integrado por 7 miembros. Comité intermedio, compuesto por varios comités de bases. Comité central, integrado por miembros de los comités intermedios. Comité político, escogido por los miembros del Comité Central. Los primeros círculos de estudio se fundaron dentro del PLD. Yo escribí una serie de folletos, el primero de ellos titulado Bases teóricas de los métodos de trabajo y después varios folletos sobre los diferentes métodos de trabajo. El 30 de junio de 1979, Juan Bosch cumplió 70 años de edad. El acto central del cumpleaños de Juan Bosch tuvo lugar el 30 de junio en la cancha bajo techo del Club Mauricio Báez, el cual se llenó a toda capacidad y una gran cantidad de personas quedaron fuera. Presentes en el acto del Club Mauricio Báez estaban los invitados especiales Gabriel García Márquez, Colombia, Nicolás Guillén, Cuba, Manuel Maldonado Denis, Puerto Rico, Miguel Otero Silva, Venezuela, y Regis Debray, de Francia. El presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, recibió a Juan Bosch y a sus invitados en el Palacio Nacional el 2 de julio en horas de la mañana.
al sur de Santo Domingo. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. El viernes 31 de agosto de 1979, a las 3 de la tarde, penetró en República Dominicana el huracán David, uno de los huracanes más potentes que han pasado por la zona del Caribe. El huracán David provocó pérdidas millonarias en diferentes sectores de la economía y dejó la nación en ruinas, con un saldo de 2.400 muertos y más de 600.000 personas perdieron sus hogares. 4 días después, la tormenta tropical Federico remató con 6 días seguidos de lluvias, causando inundaciones que terminaron por arrasar gran parte de las plantaciones agrícolas. La solidaridad y la vocación de servicios de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana se puso de manifiesto antes, durante y después de la tragedia. Toda la militancia peledeísta se dedicó a laborar junto al pueblo en la reconstrucción de sus viviendas y en la limpieza de las calles, ayudando a la gente a buscar qué comer y a suministrar atenciones médicas y medicinas. Ahora fue un huracán natural. Después podrá ser un huracán político. Pero pase lo que pase en este país, el Partido de la Liberación Dominicana estará siempre hombro con hombro junto al pueblo. En las elecciones generales de 1978, el PLD perdió su reconocimiento oficial al no obtener el 5% de los votos emitidos necesarios para mantener su reconocimiento. Luego de más de 6 meses de trabajo, el 16 de septiembre de 1981, el Partido de la Liberación Dominicana depositó en la Junta Central Electoral 204.676 firmas, sobrepasando con más de 80.000 la cantidad de firmas requeridas para obtener nuevamente su reconocimiento oficial. Para celebrar la ocasión, el PLD organizó una caravana que recorrió gran parte de los diferentes barrios de la ciudad, partiendo del Parque Eugenio María de Hostos en el Malecón de Santo Domingo. En enero de 1980 comenzó a circular el primer número de la revista Política, Teoría y Acción, bajo la dirección de José Antinoe Fiallo, con el propósito de contribuir al proceso de consolidación ideológica de la organización y fortalecer el instrumental teórico y práctico de la militancia peledeísta. Con la nueva publicación aumentaron a 3 los órganos de difusión y educación política del Partido de la Liberación Dominicana, sumando el periódico Vanguardia del Pueblo y el programa de radio La Voz del PLD, el cual se difundía por una cadena de 8 emisoras ubicadas en diferentes puntos del país. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, presenta La Voz del PLD. Dominicanos, hoy es miércoles, día de salida de Vanguardia del Pueblo, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana que comenzó a salir hace 3 años y 8 meses. El número de Vanguardia del Pueblo que sale hoy es el 131 y su venta pasará de 42.000 ejemplares, lo que significa un aumento de más de 4 veces sobre la cantidad del número 1, que fue 8.000. En la historia dominicana no se ha dado un caso ni siquiera parecido de un periódico político en cuyas páginas no se ha dicho una sola palabra de algo que no sea política, y en cada número dice cosas nuevas, en cada número enseña, orienta,
les da a los que lo leen noticias, datos, informaciones que no aparecen en otras publicaciones o explica el fondo de las que publican otros periódicos. Nos esmeramos en conseguir que los dos medios de información que el partido tiene para orientar con ellos a los dominicanos que simpatizan con el PLD hagan trabajos diferentes, que cada uno haga su tarea aparte. Los que cumplen tareas en el periódico y en el programa sean iguales en una cosa: todos son PLDistas. Juan Bosch, presidente, y le acompaña Alburquerque. Tómate tu botón, dámele valor, que el 82 es del profesor. El voto no va a ser ahora ni blanco ni colorado. El voto será morado. A finales de 1981, el Partido de la Liberación Dominicana escogió a Juan Bosch como su candidato presidencial para las elecciones de 1982 y a Rafael Alburquerque como candidato vicepresidencial. Siguiendo su luz camina, amas de casa y obreros, campesinos, chiriperos, con estandartes morados, y todos vienen cantando, ay, esa estrella es la que quiero. El pueblo encontró su estrella, el pueblo encontró su estrella. Esa estrellita es la que yo quiero. El pueblo encontró su estrella, el pueblo encontró su estrella. La estrellita amarilla yo la prefiero. El pueblo encontró su estrella, el pueblo encontró su estrella. El 16 de mayo de 1982 se celebraron las elecciones generales en todo el país. Finalmente, los resultados oficiales de las elecciones fueron los siguientes. PRD, 854.868 votos. PR, 706.951 votos. PLD, 179.849 votos. No conforme con los resultados, el Partido Reformista inició un proceso de impugnación de las elecciones ante la Junta Central Electoral. El 18 de junio de 1982, siendo las 2:20 de la tarde y en momentos en que los funcionarios de la Junta conocían las impugnaciones, se produjo un hecho trágico. El 4 de julio, siendo las 12:40 de la madrugada, el presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, se suicidó con un balazo en la cabeza. En medio de la gran conmoción que produjo este hecho, el vicepresidente licenciado Jacobo Magluta tomó juramento como presidente de la República hasta el día de la juramentación del presidente electo. El 16 de agosto de 1982 tomó juramento como presidente constitucional de la República el doctor Salvador Jorge Blanco. Ese mismo día tomaron juramento en todo el país las autoridades municipales electas
y los nuevos miembros del Congreso. El Partido de la Liberación Dominicana logró llevar al Congreso de la República 7 diputados y 23 regidores en 12 municipios. En agosto de 1982, el miembro del Comité Central del PLD, José Antinoe Fiallo, durante una reunión de ese organismo, leyó un documento con duras críticas a un grupo de dirigentes de la organización. En el documento resaltó la tendencia a alejarse de los principios ideológicos que dieron origen al PLD, que impulsaban varios dirigentes, a los cuales llamó la minoría iluminada, que intentaba imponer en el Comité Central una especie de stalinismo orgánico. Las contradicciones se agudizaron y el grupo encabezado por José Antinoe Fiallo y su hermano Alberto Fiallo Villini fue expulsado del PLD. El segundo Congreso Ordinario Nindiplan del Partido de la Liberación Dominicana se inició en noviembre de 1982 y concluyó el domingo 26 de enero de 1983. Entre las resoluciones de este Congreso estaban la ratificación de la expulsión del grupo de los hermanos Fiallo y la incorporación al PLD mediante fusión del Partido Socialista, dirigido por Max Puig, y el Partido Socialista Popular, dirigido por Félix Servio Ducudrey. Tenemos aquí ya el listado completo de los miembros de nuestro tercer comité central, los compañeros y compañeras electos por las bases del partido. Este partido es un carro que camina con muchas ruedas y todas esas ruedas tienen que seguir el mismo movimiento y la misma dirección. Conste, yo no he conocido en el mundo un partido más democrático que este. Lo que queremos no es un partido de obedientes, no es un partido militar, es un partido de compañeros conscientes, como es el PLD, como está haciendo el PLD desde que nació hasta ahora. Un partido de organismos, porque este no es un partido de hombres y de mujeres, este es un partido de organismos. Nadie puede salir de su organismo a promoverse ante otro organismo. Nadie puede ofrecer puestos en el Comité Central, porque quienes votan son ustedes. Aquí no hay caudillo en este partido. Los días 23, 24 y 25 de abril se produjo un levantamiento popular en los principales barrios de la ciudad capital, que rápidamente se extendió a otras ciudades del interior del país,
Alegando una supuesta conspiración para derrocar su gobierno, Jorge Blanco ordenó la intervención de miembros del Ejército Nacional y la Marina de Guerra para enfrentar a los manifestantes. Más de 100 personas perdieron la vida, centenares resultaron con heridas y miles apresados durante las protestas contra el alto costo de la vida, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en repudio al gobierno de Salvador Jorge Blanco. Nunca se había conocido en la historia dominicana una matanza igual de tales proporciones y tan absolutamente repudiable, condenable como esa, porque se mató a mansalva a jóvenes que no estaban disparando armas de fuego, ni estaban actuando en un movimiento político, sino era un estallido social lo que se produjo allí. Yo creo que ha llegado el momento de pedirle al compañero Alburquerque que renuncie a su posición de miembro del Comité Central y renuncie a la membresía del partido, porque cuando el germen del grupismo se mete en un partido, si ese partido no tiene capacidad para expulsar ese germen, acabará siendo destruido por él. Y mientras yo tenga vida, a mi hermano que resucitara, a mi padre que fuera miembro del partido, les pediría irse del partido si hubieran hecho lo mismo que el compañero Alburquerque. No pido la expulsión del compañero Alburquerque. Lo que pido es que él renuncie voluntariamente y cuando se cure de ese sueño de liderazgo podrá volver al partido. Pero cuando esté curado y sus seguidores sepan que no se puede hacer en el partido lo que ellos han estado haciendo, amparados por él, protegidos por él y con el apoyo suyo. Tras la renuncia de Alburquerque, se produjeron contradicciones al interior del PLD que culminaron con la expulsión de 2 miembros de su comité central y varios dirigentes medios. Tras agudizarse las contradicciones, Rafael Alburquerque declaró a la prensa que el profesor Juan Bosch tiene un anillo a su alrededor que solo le permite recibir informaciones equivocadas y amañadas. A ese anillo Alburquerque lo llamó la Banda de los 4 del PLD, el cual, según dijo, estaba integrado por los dirigentes PLDistas Euclides Gutiérrez Félix, Norge Botello, Mildred Guzmán y Felucho Jiménez. Para relevar a Alburquerque, pasó a ocupar la Secretaría General del PLD el profesor Lidio Cadet y como vicesecretarios generales del partido, Danilo Medina y Gustavo Montalvo. Siendo como somos nosotros un partido de pequeños burgueses, si no tenemos métodos de trabajo que nos unifiquen, que nos mantengan unidos, que respetemos todo y cuya aplicación exijan todos los compañeros, entonces nuestro partido perderá su unidad. Y si el partido pierde su unidad, pierde su razón de ser, pierde su influencia sobre las masas del pueblo dominicano. Y dejaría de ser entonces el partido que es ahora, un partido en el cual confían las grandes masas del país. Este partido, compañeras y compañeros, es una propiedad del pueblo dominicano, es un bien del pueblo dominicano. El que, por una razón u otra, queriendo o no queriendo, contribuya a que este partido pierda su unidad y con su unidad su autoridad sobre las masas, al hacerlo comete un crimen contra el futuro de la patria, porque aquí no hay ninguna posibilidad de salir de esta crisis en que nos hallamos, y no me refiero solo a la crisis económica, a la crisis política, al atraso de nuestro país, a la falta de desarrollo de nuestro país, a la falta de conciencia política, si no es a través del Partido de la Liberación Dominicana. Para que la patria se levante,
Échate para acá, ven para este lado. Durante el año 1985, el PLD realizó una serie de marchas caravanas en varias ciudades del país, protestando contra el alto costo de la vida y exigiendo mejoras salariales para trabajadores y empleados. Tierra de sus frutos, para que en la mesa el pan no falte, para que haya techo y haya trabajo. Échate pa' acá, ven para este lado. El tercer Congreso Elector del PLD escogió a Juan Bosch candidato presidencial y al doctor José Joaquín Vidó Medina candidato vicepresidencial para las elecciones generales pautadas para el 16 de mayo de 1986. Para dirigir el Comité Nacional Electoral, el Comité Central del PLD escogió a los dirigentes PLDistas Felucho Jiménez, Danilo Medina y Onofre Rojas. Para que la patria se levante, para que la tierra dé su fruto, para que sonrías a la vida. Échate pa' acá, ven para este lado. Ven, 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 ven. Échate pa' acá, pa' que te aleje la pena. Échate pa' acá, pa' que se acabe el relajo. Échate pa' acá, pero pa' que haya techo y salud también. Échate pa' acá, pa' que no falte el trabajo. Échate pa' acá, pa' que se acabe el abuso. Échate pa' acá, con tus hijos, tu mujer y tus hermanos. Ayer, Juan Bosch, un presidente que no robó ni mató. Hoy, Juan Bosch, un militante de la libertad y la dignidad. Muy pronto, Juan Bosch, un presidente que no matará ni robará. Este pueblo va a tener a Juan Bosch en el poder. Vota por tu alegría, por tu bienestar, por tu felicidad, por la solución de la crisis. Vota PLD, vota Bosch. El viernes 16 de mayo de 1986 se celebraron las elecciones generales en todo el país. Estos fueron los resultados oficiales. PRSC, Joaquín Balaguer y Carlos Morales Troncoso, 855.565 votos. PRD, Jacobo Masluta y Nicolás Vargas, 706.588 votos. PLD, Juan Bosch y José Joaquín Vidó Medina, 387.881 votos. El 16 de agosto de 1986 tomó juramento Joaquín Balaguer como presidente constitucional de la República Dominicana para el período 1986-1990. Ese mismo día tomaron juramento los nuevos miembros del Congreso de la República, así como las autoridades municipales en todo el país. El PLD obtiene 17 diputados, 2 senadores, 3 sindicaturas y 63 regidores. Campesino, oye la voz que te llama y que en tu nombre reclama, porque del cultivo te comes las ramas. Ya no tiene ganas, ya no tiene ganas para poder seguir, ya no tiene ganas. El viernes 12 de diciembre de 1986 se inauguró el tercer Congreso Ordinario Jaime Vargas en la cancha bajo techo del Club San Lázaro,
con la asistencia de 450 delegados y la presencia de miles de PLDistas y simpatizantes del PLD, colmando las graderías y calles aledañas. Durante varias semanas, distintas comisiones de trabajo sesionaron en diferentes locales, discutiendo las líneas políticas nacionales e internacional, organizativa y de reformas estatutarias del partido. El domingo 26 de enero de 1987, día de Duarte, se realizó el acto de clausura del Tercer Congreso Ordinario Jaime Vargas y se proclamaron los nuevos miembros del Comité Central elegidos en este Congreso por los organismos PLDistas. En febrero de 1988, por mandato plebiscitario, el PLD adoptó el bochismo como la teoría política de los PLDistas, y así lo hizo consignar en el artículo 6 de sus estatutos, el cual dice textualmente: el bochismo constituye la teoría oficial del partido, entendida como un conjunto de principios, interpretaciones de acontecimientos históricos, sociológicos, políticos e ideológicos, métodos y lineamientos organizativos desarrollados y explicados en la obra política del profesor Juan Bosch y demostrados en su ejemplar vida patriótica e intelectual. Después del glorioso e inmortal episodio que tuvo sus inicios el 24 de abril de 1965, Juan Bosch se dedica a estudiar con el método científico del materialismo histórico, que es la ciencia que investiga las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana, las características particulares del pueblo dominicano, y aparece entonces lo que a nuestro juicio constituye la zapata definitiva de lo que hoy los PLDistas reconocemos y adoptamos como teoría política. Me refiero a la composición social dominicana. El día de hoy constituye un día memorable. Un 91.67% de los distintos estamentos que conforman lo que es el Partido de la Liberación Dominicana ha decidido de manera libérrima adoptar el bochismo como la teoría del PLD. El bochismo tiene una fortaleza en progresión geométrica. Los 14 años de duro batallar y la posición privilegiada del PLD en el espectro político dominicano, en el cual todas las variables indican que el Partido de la Liberación Dominicana accederá a la dirección del Estado a partir del 16 de agosto de 1990, son la mejor demostración de la evidente validez de la teoría bochista. El hermano vamos ya.
y ciudades se escucha una sola voz, que el próximo presidente en mayo será Juan Bosch, pues con el voto morado, el de la estrella amarilla, el pueblo dominicano a Juan Bosch pondrá en la silla. En Santo Domingo ya lo han avisado, hombres y mujeres votarán morado. A votar morado, a votar morado, a votar morado, a votar morado. Bani y San Cristóbal todo lo han preparado, en las elecciones a votar morado. A votar morado, a votar morado, a votar morado, a votar morado. Azua y Barahona están alborotados, porque van en mayo a votar morado. A votar morado, a votar morado, a votar morado, a votar morado. En 1990, el Partido de la Liberación Dominicana se colocó en el primer lugar de la preferencia del electorado para ganar las elecciones de ese año, de acuerdo a reconocidas empresas encuestadoras, llevando a Juan Bosch como candidato presidencial y a José Francisco Hernández como vicepresidente. El PLD recorrió el país movilizando cientos de miles de personas a favor de sus candidaturas. Esta tarde, la vieja ciudad de Santo Domingo de Guzmán está siendo visitada por una multitud superior a 250,000 de personas. Lo que hay aquí es una representación legítima y propia de todo el pueblo dominicano. Una manifestación que no ha sido conocida en la historia dominicana. El martes de esta semana llegará aquí al país el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Viene invitado por nosotros porque el presidente Jimmy Carter se ha hecho experto en descubrir los fraudes electorales. Hoy, seguros del triunfo del próximo miércoles, día 16 de mayo, les aseguramos que a partir del 16 de agosto, los hombres y mujeres que integramos el Partido de la Liberación Dominicana trabajaremos sin descanso para lograr el resultado positivo de estas tareas. Le ofrecemos al pueblo dominicano lo que ya hemos demostrado en la práctica: patriotismo, orden, disciplina, capacidad y honradez. El 16 de mayo de 1990 se realizaron las elecciones y los resultados ofrecidos por la Junta Central Electoral fueron los siguientes. Partido Reformista Social Cristiano y Aliados, 678.065 votos. Partido de la Liberación Dominicana y Aliados, 653.595 votos. Diferencia a favor del Partido Reformista, 24.470 votos. Denunciamos esto como un fraude colosal cometido por la Junta Central Electoral para servir los planes reeleccionistas del doctor Joaquín Balaguer. Hubo fraude colosal en la Junta Electoral. Hubo fraude colosal en la Junta Electoral. Hubo fraude colosal en la Junta Electoral. Hubo fraude. Si Balaguer se queda, le vamos a dar candela. Si Balaguer se queda, le vamos a dar candela. Si Balaguer se queda, le vamos a dar candela. Si Balaguer se queda, le vamos a dar candela. Si Balaguer se queda, le vamos a dar candela. El PLD denunció haber sido objeto de un fraude colosal que le arrebató el triunfo en las elecciones en el nivel presidencial. De acuerdo a la denuncia, el fraude consistió en incrementarle fraudulentamente la cantidad de votos a varios partidos aliados al Partido Reformista
para garantizar así la reelección del presidente Balaguer. En estas elecciones, el PLD ganó 12 senadores, 45 diputados, 37 síndicos y 189 regidores. A pesar de no haber alcanzado la presidencia de la República, Juan Bosch fue el gran triunfador en este certamen electoral. En 1973, con 64 años de edad, Juan Bosch comenzó desde cero a construir lo que él llamó un partido nuevo en América. 17 años después, en 1990, logró colocar a su partido en el número 1 de la preferencia del electorado y el de mayor votación obtenida en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de ese año. Gracias a su triunfo en el nivel congresional, el PLD llevó por primera vez a un PLDista a la presidencia de la Cámara de Diputados. Luego de Jorge Botello, pasó a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados Danilo Medina Sánchez, bajo cuya gestión el Congreso de la República declaró a Juan Bosch maestro de la política y gloria nacional. El sábado 26 de enero de 1991, y con la consigna de fortalecer al partido para enfrentar la crisis, se celebró la primera plenaria del Cuarto Congreso Ordinario Félix Servio Ducudrey y Miguel Soto. Luego de varias sesiones plenarias, el Cuarto Congreso Ordinario del PLD culminó en la discoteca La Mansión de Santiago el domingo 10 de marzo de 1991. El Cuarto Congreso discutió la línea política nacional e internacional del partido y modificó los estatutos, aumentando a 55 los miembros del Comité Central. Cinco días después de terminado el Cuarto Congreso, Juan Bosch renunció del PLD, molesto por las luchas grupales que se estaban produciendo en el interior del partido y alegando que muchos dirigentes de entonces estaban luchando por alcanzar beneficios personales, lo que no era propio de un buen PLDista. Como consecuencia de la crisis, unos 45 dirigentes renunciaron del PLD, alegando que el partido se había alejado de sus principios. Entre estos estuvieron Vicente Bengoa, José Francisco Hernández, Max Puig, Juan Ducudrey, Rafael Espinal, Juan de la Cruz Buret y Onofre Rojas. Salieron 11 diputados, un senador, 10 miembros del Comité Central, un síndico y 10 regidores. El Partido de la Liberación Dominicana, consecuente con la línea política nacional aprobada en el Cuarto Congreso Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana me ha proclamado su candidato presidencial para las elecciones de 1994. Ante esa decisión, he procedido a hacer una evaluación de la situación económica, social, política y moral del país, dramática y catastrófica, la cual hay que enfrentar y reducir a su mínima expresión con el apoyo de la mayoría de los dominicanos. Para las elecciones generales de 1994, el PLD presentó las candidaturas de Juan Bosch a la presidencia de la República y Leonel Fernández Reina para la vicepresidencia. El verdadero cambio va. Este pueblo demostró que es serio y se respeta desenmascarando las encuestas y también demostró que Juan Bosch ya ganó.
Marchamos de manera indetenible a la conquista del poder en las elecciones de este mes. No permitiremos fraude. Ganaremos las elecciones para transformar sustancialmente desde el poder la vida de nuestro pueblo. Quedó demostrado que solo el voto morado saca a Balaguer del poder y lo vamos a ver el 16. Juan Bosch y el PLD. En las 3 boletas, márcalo 1 por el morado y ya ganaste con el mejor. El 16 de mayo se celebraron las elecciones y estos fueron los resultados oficiales suministrados por la Junta Central Electoral. PRSC, 1.263.341 votos. PRD, 1.188.394 votos. PLD, 395.653 votos. Partido Reformista Social Cristiano y Aliados, 1.275.460 votos. Partido Revolucionario Dominicano y Aliados, 1.253.179 votos. Diferencia a favor del Partido Reformista, 22.281. El Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial, José Francisco Peña Gómez, denunciaron la realización de un fraude electoral en perjuicio suyo e iniciaron una amplia campaña internacional contra el gobierno de Balaguer, acusándolo de intentar desconocer la voluntad popular en las elecciones presidenciales. Acorralado por las presiones internas y externas, el presidente Balaguer tuvo que acceder a llegar a un acuerdo para darle salida a la crisis política en la que se encontraba el país. El 10 de agosto de 1994 se firmó en el Palacio Nacional el Pacto por la Democracia. El maestro de ceremonia dará lectura a los nombres de las personas que suscribiremos este Pacto por la Democracia. Muchas gracias. Con este pacto, los principales sectores políticos, económicos y sociales del país se comprometieron a convocar a la Asamblea Nacional para reformar la Constitución de la República y establecer una nueva fecha de elecciones presidenciales, el 16 de mayo de 1996. Separar las elecciones presidenciales de las municipales y congresuales, que serían en mayo de 1998. Prohibir la reelección en 2 períodos consecutivos y establecer la segunda vuelta electoral si ningún candidato obtenía más del 50% de los votos emitidos. Durante las sesiones del Quinto Congreso Ordinario en Manuel Espinal, celebradas el domingo 23 y el sábado 29 de octubre de 1994, se escogieron los nuevos miembros del Comité Central, cuya membresía fue aumentada a 95, y la membresía del Comité Político se aumentó a 11 integrantes. Juan Bosch, reconociendo limitaciones por problemas de salud, delegó sus funciones ejecutivas como presidente del partido en una dirección colectiva y fue declarado presidente ad vitam del PLD. Mi renuncia a las funciones ejecutivas de presidente del PLD y mi asistencia eventual a los actos internos y públicos del partido no significa de manera alguna la renuncia a mis convicciones políticas y decisión de luchar hasta el momento de mi muerte para darle término a la obra iniciada el 27 de febrero de 1844 y continuada después por todos los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han ofrendado sus vidas, la tranquilidad de sus familias y sus bienes para construir una patria más digna, donde la pobreza, la falta de salud y la ignorancia, así como otros males sociales, no constituyan el común denominador de la familia dominicana.
Para las elecciones de mayo de 1996, el Partido de la Liberación Dominicana presentó las candidaturas de Leonel Fernández Reina a la presidencia de la República, a Jaime David Fernández Mirabal para la vicepresidencia y a Danilo Medina Sánchez para dirigir la campaña electoral. Algo nuevo está pasando, algo brilla en la oscuridad, se ilumina el nuevo camino que debo tomar. Somos la nueva generación, ya llegó nuestra oportunidad, levantemos la bandera de la dignidad, con la fuerza de mi voto, sé que lo voy a lograr, hoy por el nuevo camino, decidido está, lo mejor que nos puede pasar. Por la unidad de la familia dominicana, vota morado. El Partido Revolucionario Dominicano presentó las candidaturas de José Francisco Peña Gómez para la presidencia de la República y Fernando Álvarez Bogar para la vicepresidencia. Por su lado, el Partido Reformista Social Cristiano, ante el impedimento de presentar a Joaquín Balaguer como candidato, presentó las candidaturas de Jacinto Peinado Garrigosa para la presidencia y María Isabel Gasó para la vicepresidencia. Tal como se programaron, se celebraron las elecciones el 16 de mayo de 1996 y los resultados oficiales fueron los siguientes. PRD, 1.333.925 votos para un 47%. PLD, 1.130.525 votos para un 38%. PRSC, 435.504 votos para un 15%. En vista de que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos válidos, se convocó para una segunda vuelta, la cual se programó para el 30 de junio de 1996. Para las votaciones en segunda vuelta, el Partido de la Liberación Dominicana logró conquistar el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano y su líder Joaquín Balaguer. Fruto de ese acuerdo, quedó conformado el Frente Patriótico Nacional, el cual se dio a conocer al país durante un acto masivo celebrado en el Palacio de los Deportes el domingo 2 de junio de 1996. Hoy, de lo que se trata aquí, en este acto, es de servir a la patria. De ahí que aceptemos complacidos el respaldo desinteresado que nos brinda el Partido Reformista Social Cristiano y su líder, el doctor Joaquín Balaguer. Adelante, pueblo dominicano. Marchemos por el nuevo camino que es el camino bueno. Dominicanos todos. El 1.100.000 votos del Partido de la Liberación Dominicana en la última consulta electoral, más los 435.000 votos del Partido Reformista Social Cristiano,
le presentan una victoria aplastante. El camino malo está cerrado. Cerrada definitivamente a la maldad y a la demagogia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. El 30 de junio de 1996 se celebraron las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, en las cuales el ganador podría obtener la victoria con la mayoría simple del total de votantes. Estos fueron los resultados. PLD, 1.466.382 votos. PRD, 1.394.641 votos. Diferencia a favor del PLD, 41.741 votos. El 16 de agosto de 1996 tomó juramento como presidente constitucional de la República Leonel Fernández Reina, dando inicio a la primera gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Como ha sido comunicado, ha fallecido lamentablemente Juan Bosch, presidente y fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Gloria de este país en todos los órdenes y de las Américas. El 1 de noviembre del 2001 murió en Santo Domingo el profesor Juan Bosch a los 92 años de edad. Los restos del fundador del PLD fueron expuestos en capilla ardiente en el Palacio Nacional, dada su condición de expresidente de la República, y el gobierno declaró 3 días de duelo nacional por la muerte de uno de los más grandes pensadores de la historia contemporánea del país y de Latinoamérica. Del Palacio Nacional, los restos de Bosch fueron trasladados a la ciudad de La Vega, durante cuyo trayecto cientos de personas salieron de sus casas a despedir al expresidente constitucional de la República.
17 días después de la muerte de Bosch, el PLD celebró su 6º Congreso Ordinario Profesor Juan Bosch, en el cual se aprobaron cambios que transformaron el funcionamiento del Partido Morado. A nombre de la comisión organizadora de este 6º Congreso, vamos a hacer una breve reseña de lo que han sido las experiencias de esta organización en lo que ha transcurrido hasta la celebración de esta plenaria. Entre las medidas aprobadas en el 6º Congreso se destacan la eliminación de los círculos de estudios para ingresar al PLD, lo que implicó la transición de partido de cuadros a partido de masas, organización del partido a partir de las mesas de votación, cambios en el sistema de enlace interno, se anula el papel del activista, se establece el voto secreto y universal para las votaciones electorales internas, se anuló el voto orgánico, se resolvió que en lo adelante el Comité Central tendría 300 miembros. Este 6º Congreso, profesor Juan Bosch, tiene para nuestro partido trascendencia histórica. Estudiosos del tema se refieren al 6º Congreso del PLD, profesor Juan Bosch, como el Congreso de la Apertura. Lo hicimos con responsabilidad, con toda la responsabilidad, pero eso que está ahí fue aprobado, nos guste o no nos guste. Servir al partido para servir al pueblo. Se inicia formalmente este 7º Congreso Ordinario en homenaje al compañero doctor Rafael Caseacta. Coordina este acto inaugural de este Congreso Ordinario, doctor Rafael Caseacta, la comisión organizadora de este Congreso. Manolo Tavares Mirabal, compañero Anselmo Muñiz, la compañera Beatriz Ovalle, el compañero Abel Martínez, compañero Rubén Bichara, compañero Melanio Paredes. Preside la comisión organizadora, secretario general de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, compañero Reinaldo Pared Pérez. Presente las sonadas, futuro de primavera. Eso somos nosotros, con las voces que claman, con los sueños truncados, con los corazones rojos. Aquí estamos nosotros, con los que dejaron de creer, por los que se cansaron de luchar, por los imprescindibles. Aquí estamos nosotros, los Juanes y las rosas, por los campos y las mariposas. El 7º Congreso Ordinario del PLD, doctor Rafael Caseacta, se celebró entre los días 16 de mayo y 30 de junio del 2005, bajo el lema por el fortalecimiento institucional y la modernización del partido. Para esta fecha ya el Comité Central tenía 400 miembros y el Comité Político 25. En el 7º Congreso, doctor Rafael Caseacta, los PLDistas, mediante declaración de principios, reafirmaron el compromiso de ser una organización progresista, popular y moderna porque representando los valores culturales y tradicionales del pueblo dominicano, asume una visión de futuro. Se reconoció también en el 7º Congreso la importancia de estimular el debate interno abierto y el derecho a la discrepancia y la libre expresión de los PLDistas para fortalecer y no debilitar al partido. Las divergencias y el debate deberán manifestarse sin socavar la lealtad o el espíritu constructivo. La Comisión Nacional Electoral hace de conocimiento público al país que en el día de hoy
se realizaron elecciones normales y exitosas en más de 2.000 centros habilitados para tales fines. Aprovechamos esta oportunidad para darle las gracias a todos los compañeros y compañeras que de una manera entusiasta también han asistido de manera masiva a cada uno de los centros de votación, fortaleciendo con este comportamiento la democracia interna del partido y dando una demostración de disciplina y cumplimiento a lo acordado en cada una de las normativas formuladas por esta comisión. De verdad, el Partido de la Liberación Dominicana está atendiendo el llamado del séptimo Congreso y está tratando de renovar su dirección. Yo siento que por primera vez el partido es parte de la sociedad dominicana, que se ha ligado con las comunidades y ha permitido que la gente participe con nosotros en la toma de decisiones. En el pasado era un grupo pequeño el que decidía por todos. Ahora es la militancia del Partido de la Liberación Dominicana que se ha organizado en comités de base, aunque sea en condición pasiva, pero que tienen desde su casa una percepción de quiénes se merecen dirigir al partido y quiénes no se lo merecen, porque la gente no es tonta. Este es el PLD, unido, aperturando su 8º Congreso Ordinario. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Derecho levantado, bien fuerte el lema de nuestro partido: servir al partido para servir al pueblo. Gracias a Juan Bosch, maestro de la política dominicana, y a los hombres y mujeres del PLD, tenemos un mejor país. Un país lleno de gente honesta y trabajadora, que marcha con pasos firmes hacia nuevas metas de prosperidad y progreso para todos.